¿Ya? Le pongo grabar, me pongo el anclaje y comenzamos. Ya, hoy día vamos a seguir trabajando el tema de derivadas. Ya la clase de ayer fue solamente una clase introductoria y alcanzamos a ver un par de temitas de derivación, teoremitas de derivación. ¿Cierto? Que la derivada de la constante cero, la derivada de las potencias, ¿cierto? Que el exponente baja multiplicando, y la regla del producto. ¿Ya? Y bueno, también que la suma, ¿cierto? La suma de la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿ya? Entonces hoy día vamos a continuar con ese tipo de temas. Ya, entonces tenemos acá. Ya, con esto habíamos terminado. También dijimos que si tengo una función que está multiplicada por una constante, yo puedo dejar esa constante afuera, ¿cierto? Derivar primero y volver a multiplicar por la constante después. Eso es lo que me dice este último corolario. ¿Ya? Y podríamos empezar demostrando ese teorema. ¿Ya? Vamos a empezar demostrando ese teorema, que nos decía que si yo quiero calcular la derivada, y fíjense cómo estaba escrito el concepto. Estaba escrito de esta manera. C por F, comilla, X. Ya la notación parece un poco complicada, pero lo que está haciendo acá eh, es otra forma de escribir, ¿cierto? F' de X. ¿Cierto? Solo que ahora la función f está siendo multiplicada por una constante. Y nos están diciendo entonces que esto es lo mismo a que yo deje la constante afuera y calcule la derivada primero. Y después multiplique por la constante. ¿Ya? Pero nosotros no, sin saber que si esta regla funciona o no, tenemos que demostrarlo entonces. ¿Ya? Y la forma en la que nosotros lo podemos demostrar es utilizando la regla del producto. Ya la regla del producto tampoco la demostramos, ¿ya? No hemos hecho mucho énfasis en el tema de las demostraciones. Y aquí tengo una multiplicación de dos funciones a la cual estoy calculando la derivada. Entonces dijimos que esto era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más eh, el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que lo hicimos como con un rectángulo, ¿cierto? Y vimos que en esencia era esto mismo. Entonces, digamos ahora que el f es una función, ¿cierto? El f es una función y que el g es una constante, ¿ya? Hagamos que el g sea una constante y entonces el g, al ser una constante, no me queda una función, ¿cierto? Me queda solamente una constante, ¿ya? Una constante c aparece acá, ¿no? Y una constante k podría haber sido, ¿ya? Esto es siempre y cuando el g de x sea una constante. Y el primer teorema de derivación que nosotros vimos fue que la derivada de la constante vale cero, ¿cierto? Entonces, este término, el g' de x, se nos va a cero y por lo tanto todo este término se nos va a cero. Y nos queda finalmente lo que ya sabíamos, ¿cierto? Que si tengo una constante multiplicando una función y quiero calcular la de la derivada, la constante la puedo dejar afuera. Y primero derivar y después multiplicar por la constante. Ya, eso es lo que nos dice este teorema. Y inmediatamente lo empezamos a aplicar, ¿cierto? Cuando nos piden calcular la derivada, por ejemplo, de un polinomio, ¿cierto? Y esto ya lo hicimos, ¿cierto? Así que ahí ya no tenemos ningún problema. Ya, calculemos entonces la derivada de otra función, por ejemplo, la función f de x igual x al cubo más uno por 2x cuadrado más 8x menos 5. ¿Ya? Lo vamos a hacer también en la pizarrita. Entonces acá lo primero que me tengo que dar cuenta es que tengo un producto, ¿cierto? Tengo que la función f es el producto de dos expresiones, ¿ya? Entonces si yo quiero calcular la derivada, tengo que aplicar la regla del producto, ¿ya? Entonces no es necesario que llamemos al x cubo más uno como otra función, sino que podemos utilizar la notación de derivada, ¿ya? Quiero escribir la derivada del primero, lo escribimos con una comita. ¿Ya? Esto me está indicando de que voy a calcular en el siguiente paso la derivada de esto que está acá adentro.
por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, ¿ya? Del segundo factor. Y lo escribimos con una comita, ¿ya? Aquí estamos aplicando la fórmula solamente, ¿ya? Y ahora empezamos a derivar, ¿ya? ¿Qué sería la derivada de este paréntesis? Esta primera función que tenemos acá, tenemos la derivada de la potencia, ya sabemos cómo se deriva eso, según lo que vimos la clase pasada. ¿Cuánto sería entonces? ¿Algún valiente que se quiera desmutear? La derivada de x cubo. 3x elevado a 2. 3x elevado, ¿cierto? 3x cuadrado. Ya, sí, por el chat es un poquito más lento de escribir, pero claro, súper. Muy bien, ¿ya? Más 1, la derivada de una constante, la derivada de 1 es 0. Ya, por entonces la segunda parte, 8x menos 5. Más, aquí puedo escribir el x cubo más 1, ¿cierto? Por la derivada de todo lo que está en el segundo paréntesis, ¿cierto? Todo lo que está aquí dentro de este factor. Ya, y utilizando las reglas de derivación que hemos aprendido hasta el momento, el 2 lo dejo afuera, ¿cierto? La derivada de x cuadrado es 2x, entonces tengo que al final sería 4x la derivada. Más el 8 lo dejo afuera, la derivada de x es 1, así que nos queda 8. Y el 5 es una constante, así que no lo utilizamos. ¿Ya? Así que si no me piden nada más, hasta ahí está terminado el ejercicio. Ahí nosotros hallamos la derivada de esta función, ¿sí? Utilizando la regla del producto. Tenemos la función, ¿cierto? Que está separada, ¿cierto? Como un producto de dos funciones, así que aplicamos la regla del producto. Ahora, hay otra forma de hacerlo, ¿cierto? Que es multiplicar cada término por cada término, ¿ya? Y eso también se puede hacer, pero siento yo que es un camino más largo, ¿ya? Puede que en algún momento sea más fácil hacerlo así, ¿ya? El multiplicar término a término, como de desarrollar este producto y ir hallando las derivadas de cada uno de los términos que te quedan, ¿sí? Pero en este caso era más rápido hacerlo de esta manera, ¿ya? Aplicar la regla del producto. Si nos vamos aquí, lo hace exactamente de la misma manera, llegamos a lo mismo, 3x cuadrado por la función original por la derivada de la otra parte. Y después multiplicó igual término a término y llegó al resultado final. ¿Ya? Muy bien. Ups, le hice mucho zoom. Tenemos ahora una regla que también es súper contraintuitiva, es más difícil de ver de forma gráfica, pero es muy similar a la regla del producto. Si tengo entonces una función que es una división entre dos funciones, una razón entre dos funciones, si quiero hallar la derivada, entonces lo que tengo que hacer es como aplicar la regla al producto, pero ahora con resta. ¿Ya? Aplicamos la regla al producto, pero ahora con resta. Y si divide en el denominador al cuadrado. ¿Ya? Estas son reglas que al principio cuesta aprenderse, pero al momento de hacer ejercicio y hacer ejercicio ya se van grabando en la memoria. Eh, mm, no exactamente, ¿ya? Las derivadas podríamos llamarlo como una aplicación de los límites, ¿ya? ¿Cierto? Porque cuando tú calculas la derivada, lo que estás tratando de hallar es el límite cuando dos puntitos se están acercando, ¿cierto? Y con eso podemos hallar una recta tangente a una curva, ¿ya? Esa es como la idea de la derivada, una aplicación del límite, ¿ya? El límite cuando la distancia entre los puntos es cero, ¿ya? Lo que dijimos sí fue que las integrales, ¿cierto? Era como el proceso inverso de las derivadas, pero ya vamos a llegar allá.
Ya, entonces nuevamente la derivada de la división entre dos funciones es esta formulita, ¿ya? Y que se puede demostrar también, ¿cierto? Tomando como una multiplicación, se puede demostrar acá, si es que lo escribimos de la siguiente manera, por ejemplo, f de x por 1 sobre g de x, ¿ya? Ahí se puede como demostrar la fórmula. La demostración algebraica, utilizando la definición de límite, es un poco más extensa. Ya se puede ver acá que es con mucha notación. Hay que hacer una suma y una resta conveniente, pero finalmente la demostración no es a lo que nosotros nos interesa, ya, sino que es ir más a lo práctico. Ya, entonces ya podemos ir ampliando un poco el concepto de la derivada en el sentido de que ahora yo puedo calcular la derivada de las potencias con exponente negativo, ¿ya? Hasta el momento solamente habíamos calculado las potencias de exponente positivo y entero, o sea, un número natural. Ahora ya podemos calcular las derivadas con el exponente negativo y, como dice aquí, podemos demostrar esto tomando que el x a la menos n, ¿cierto? Es lo mismo que 1 sobre x a la n. Y se puede ocupar la fórmula del cociente, pero si ustedes se fijan es exactamente lo mismo que hemos utilizado de la regla de la potencia. El exponente sale multiplicando y sale con signo y todo, menos n, por el x elevado al mismo menos n y se le resta 1. ¿Ya? O sea, se amplía este concepto, ¿cierto?, de los números naturales ahora a los números enteros. ¿Cristóbal? Y si hay una función en el exponente, o sea, Sí, m que elevada x, o 2x, por ejemplo, o x en sí. claro. La función x elevado a x, sí, vamos a llegar allá también. No puedo aplicar esta regla, ¿cierto? Porque esta regla funciona solamente cuando el exponente es una constante, ¿ya? Hasta el momento lo hemos llamado un número natural, ahora lo ampliamos a un entero y después lo vamos a seguir ampliando a un número racional, pero siempre un número, una constante. Ya, claro, si tengo una función elevada a otra función, ya estamos hablando un poco de palabras mayores, ¿ya? Vamos a ver si mi planificación sigue al pie de la letra, la próxima semana deberíamos verlo. ¿Ya? Entonces, con lo que hemos trabajado hasta el momento, podemos hallar la derivada de esta función. ¿Ya? Un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. ¿Ya? Y lo podemos hacer de dos maneras y vamos a ver que hay un camino más corto que otro. Dice aquí, podemos escribir la función g de t, ¿cierto? Como el producto del numerador por el denominador con exponente negativo, ¿ya? O sea, lo que va a hacer al final es dividir cada término por t cuadrado. Entonces, el 4t a la quinta le quedó, al dividir por t cuadrado, 4t al cubo. El t al cubo, al dividirlo por t cuadrado, le quedó t. El t cuadrado se divide con el t cuadrado, se elimina y nos queda 1. El t dividido en t cuadrado nos queda un t a la menos 1, ¿cierto? Regla las potencias. Y el 1 dividido en t cuadrado nos queda el t cuadrado negativo, con el exponente negativo. Ya se dividió todo por t cuadrado y se calculó la derivada de cada término por separado. La derivada del 4t cubo, 12t cuadrado, la derivada del 5t menos 5, la derivada de 1, 0, ¿cierto? Una constante, la derivada de 2t a la menos 1, el menos 1 sale del exponente multiplicando y nos queda menos 2, ¿cierto? Menos 1 por 2, menos 2, y al exponente se le resta una unidad. Y menos 1 menos 1, menos 2. Y al t elevado a menos 2 le pasa exactamente lo mismo. El menos 2 sale del exponente, nos queda multiplicando la potencia, y menos por menos 2 nos queda positivo el 2. Y al exponente se le resta una unidad. Del menos 2, entonces, menos 1, menos 3. ¿Ya? Pareciera ser no tan largo, ¿cierto? Aquí, por lo menos aquí aparece como dos líneas. Pero si aplicamos la regla del cociente, ya se nos complicó un poco la cosa. Pero vamos a llegar exactamente al mismo resultado.
aplicando la regla del cociente, entonces nos decía la derivada del numerador, y aquí está la derivada del numerador, 4t a la quinta, la derivada, el 5 sale, ¿cierto? Nos queda 5 por 4, 20, el exponente baja una unidad. Y así con cada término, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Derivada del t cuadrado, 2t. Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. T al cuadrado, t a la cuarta. Uf, ya. Entonces, multiplicó todo, ¿cierto? El t cuadrado lo aplicó la propiedad distributiva, lo mismo con el 2t, simplificó lo que se puede simplificar, ¿cierto? Los t a la sexta que nos queda acá se pueden sumar y restar, etcétera, y llegó a esta expresión. Y al dividir por t a la cuarta, ¿cierto? Cada término lo dividió por t a la cuarta y llegamos a exactamente la misma expresión. ¿Sí? 12t cuadrado menos 5 menos 2t a la menos 2 más 2t a la menos 3. Ya, caminos distintos. Obviamente un camino era mucho más corto, ¿cierto? Si yo puedo dividir por t cuadrado y divido cada término por t cuadrado, me queda una expresión más sencilla para derivar. Entonces en este caso era más sencillo hacerlo así, pero en la mayoría de los casos eso no va a ocurrir, ¿cierto? Por ejemplo, en esta función no pasa eso, ¿cierto? No puedo dividir cada término por 4x al cuadrado más 5, no se puede. Entonces aquí hay que aplicar la regla del cociente. Y la regla del cociente nos decía, ya, la derivada del numerador, aquí está, 3 al cuadrado sería 6x, la derivada de x es 1, así que nos queda menos 1, la derivada de 2 es 0. Ya nos queda la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, ¿cierto? Y por eso sale el 8x, derivada de 4x más 5, 8x. Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Fin, no desarrolló nada más. Ya, hasta aquí, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Podríamos resolver ejercicios para la tutoría? Sí, por supuesto. Mm, Les voy a preparar una guía con muchas funciones a derivar. Sí, se las voy a subir al terminar la clase. Ya, muy bien. Entonces hasta acá hemos utilizado un par de reglas de derivación, ¿cierto? Pero finalmente vamos a poder hallar derivadas de todas las funciones que sean derivables. ¿Ya? Y aquí vamos a empezar con eso. ¿Cuándo el próximo taller? Debería ser antes de la prueba, de la siguiente prueba, una semana antes de la siguiente prueba. Profe, ¿y cómo sé si una función es derivable? ¿Si es continua? Cuando el límite se puede calcular. Cuando el límite de la derivada se puede calcular. ¿Ya? Pero vamos a ver que en general, eh, a menos que aparente lo contrario, siempre unas funciones van a ser derivables. ¿Ya? Son casos muy específicos las derivadas, las funciones que no son derivables. ¿Ya? Sí, va a parecer como alguna contradicción o algo que nos diga que la función no va a ser derivable. ¿Ya? El próximo taller, bueno, la prueba está planificada para el 14 de junio, así que 2 semanas antes va a ser el taller, a finales de mayo. Tengo aquí el 31 de mayo, la semana del 31 de mayo. ¿Sí? Entonces saldría el 1 de junio el taller y lo resolverían toda la semana, ¿cierto? Y lo revisaríamos el sábado, el lunes 7. El lunes 7. Ya. Muy bien. Entonces veamos algunas funciones trascendentes, ¿ya? Nos referimos a funciones trascendentes, a las funciones potencia, a las funciones logarítmicas, a las funciones trigonométricas, ¿ya? Todas las funciones que no son las polinomiales que hemos trabajado hasta el momento, ¿ya? Y aquí entonces aparecen como regla, ¿cierto? Hay algunas derivadas que finalmente vamos a tener que aprenderlas, ¿ya? Aparece aquí la derivada de la función potencia,
el a elevado a x va a ser a elevado a x, la misma potencia, por el logaritmo natural de a. ¿Ya? Entonces la derivada de la función potencia es la misma potencia por el logaritmo natural de la base. Y si la base es el número e, el número de Euler, la derivada entonces sería exactamente lo mismo. ¿Ya? La derivada de la función exponencial, entonces, la función exponencial con base e, es la misma función. ¿Ya? Y eso se puede demostrar. ¿Ya? Como otra regla, entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Ya? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Y la derivada de un logaritmo en otra base es 1 sobre x. Sigue sin cambiar el 1 sobre x. Y se multiplica por el logaritmo natural de la base. Profe, ¿Sí? el logaritmo natural es con Euler, ¿cierto? Sí, sí. Logaritmos naturales con base e. Sí, exactamente. ¿Y por qué el Euler no aparece ahí al ladito? ¿Cómo? No, ¿Por qué no la entendí. derivada de un logaritmo natural no tiene Euler? Eh, Vamos a demostrarlo, ¿ya? Porque, claro, son cosas distintas, por cierto, la función exponencial y la función logarítmica son como funciones inversas, ¿ya? Entonces no tendría por qué aparecer dentro de la derivada del logaritmo natural el logaritmo natural, ¿sí? En la función potencia sí aparece la misma función, ¿ya? Pero veamos cómo lo podemos demostrar entonces. Con la definición de derivada, con el límite, ¿cierto? Si quiero calcular entonces la derivada de una función, en este caso a la x, calculo el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, en este caso nos queda a elevado a x más h, menos el f de x a la x dividido en h. Aplicando reglas de potencias, podemos factorizar por a la x, y nos queda aquí un resultado previo, ya que a elevado a h menos 1 dividido por h, cuando el límite de h tiende a 0, nos da el logaritmo natural de a. Entonces, el a la x no depende de h, así que puede salir del límite sin ningún problema. Y podemos calcular el límite, entonces este límite que ya se calculó con anterioridad. Y nos da a la x por logaritmo natural de a. ¿Ya? Entonces aquí podremos decir que la derivada de la función potencia es la misma función potencia por el logaritmo natural de a. Y la función potencia aparece también por las mismas propiedades de las potencias. ¿Ya? Y si cambiamos la base, ¿cierto? Si le ponemos base e, llegamos a que la derivada de e a la x es e a la x también. ¿Sí? Ya veamos qué es lo que pasa con el logaritmo natural. Si tratamos de calcular el límite del logaritmo natural, nos va a quedar, aplicando la definición, logaritmo natural de x más h menos logaritmo natural de x dividido por h. Aplicando la definición de logaritmos o las propiedades de los logaritmos, si tengo una resta de logaritmos, los puedo juntar como división en un solo logaritmo. ¿Ya? Entonces se aplica aquí otra propiedad de los logaritmos, ¿cierto? Que si está dividiéndose por una constante, esa constante entra como exponente, ¿cierto? Como el denominador del exponente. Entonces, aquí hace todo el juego necesario, ¿cierto? Para que nos quede la forma de Euler. Y todo lo que está aquí dentro del corchete tiene la forma de Euler, ¿cierto? El 1 más, en este caso, el h sobre x debería estar escrito como 1 sobre x sobre h, ¿ya? Pero es en esencia lo mismo. Y el x en el exponente no aparecía, ¿por cierto? Lo hizo aparecer solamente eh, para completar el x que aparece aquí en la base, ¿ya? Para completar la forma del límite de Euler. Y como hizo aparecer el x, también tiene que hacerlo desaparecer, ya como cancelarlo. Todo lo que está en el corchete entonces ya lo llamamos e,
y nos queda entonces el 1 sobre x en el exponente. Logaritmo natural de e vale 1, así que nos queda solamente el 1 sobre x. Uf. Sí, es un poco complicado el demostrar ese límite, ¿ya? Así que lo vamos a hacer a manito. Sí, lo vamos a hacer a manito. Queremos demostrar entonces de que, Profe, ¿sí? cada vez que se dice, por ejemplo, se pone la derivada y el ladito, como d partido en dx de ¿Sí? una función, hay que aplicar la definición esa Claro, o sea, que sale a cada rato. sí, pero claro, uno no, uno al final aplica el resultado que ya demostró, ¿cierto? Y no es necesario tener que recurrir a la definición siempre, ¿ya? Entonces, si tú ya sabes que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, no tienes para qué demostrarlo todas las veces, ¿ya? Ya, gracias, Entonces, profe. en este caso sí lo vamos a demostrar. Ya vamos a demostrar que la derivada del logaritmo natural es lo que dice ahí. Ya, entonces la definición nos decía que esto era el logaritmo natural de x más h menos el logaritmo natural de x sobre h. ¿Ya? Definición de derivada. Este límite que estamos calculando acá. Las propiedades del logaritmo nos decían que eh, si tengo una resta de logaritmos, los puedo juntar dentro de un logaritmo como una división. X más h sobre x, ¿cierto? Y todo esto dividido por h. Pero solamente por un tema práctico, ese dividido por h lo vamos a escribir como 1 partido por h, aquí al costado. ¿Ya? Entonces, siguiendo calculando, si seguimos calculando el límite, nos va a quedar logaritmo natural de, y aquí ya me voy a dar cuenta, ¿cierto?, de que me va a quedar el límite de Euler, ¿cierto? Entonces, tengo que dejarlo en la forma del límite de Euler que nos decía el límite de x tendiendo a 0, de 1 más x elevado a 1 sobre x es Euler. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aparecer acá. El 1 más, que lo puedo hacer apareciendo sumando y restando 1, o si me doy cuenta que tengo x sobre x, 1 más h sobre x. ¿Ya? Y todo esto elevado a 1 sobre h. ¿Ya? Entonces voy a cambiar la variable aquí, porque el x ya está siendo utilizado y está siendo utilizado de otra manera en el ejercicio. Entonces podríamos ponerle cualquier otra letra. U. Ya, 1 más U elevado a 1 sobre U es E. Entonces aquí tengo el 1 más y tengo este H sobre X, ¿cierto? Y este H sobre X tiende a 0, ¿cierto? Si el H tiende a 0, el H sobre X también tiende a 0. Siempre y cuando el X sea distinto de 0, ¿ya? Y aquí se entiende que esto también se cumple cuando el X es distinto de 0 y el logaritmo natural también solo toma valores positivos, no toma el valor 0. Así que nos podemos desprender de esa restricción. Tenemos entonces 1 más u, en este caso, h sobre x. Tenemos que aparecer entonces en el exponente el 1 sobre u. Entonces, lo que tengo que hacer ahí, ¿cierto? Es, ya tengo el 1 sobre h, tengo que hacer dividir aquí también por x. Divido por x, y como dividí en el denominador, también tengo que multiplicar en el denominador, ¿ya? Como para poder formar el h sobre x. ¿Ya? Y si multiplico aquí, ¿cierto? El x con el x se van a cancelar, pero la idea no es cancelarlo, ¿cierto? Sino que la idea es poder formar la forma, más que la redundancia, del límite de Euler. Ya. Entonces, las reglas de continuidad nos decían de que el logaritmo natural puede salir del límite y yo puedo calcular lo que está dentro del logaritmo natural. Entonces calculamos el límite de 1 más h sobre x elevado a 1 sobre h sobre x por 1 sobre x. ¿Ya? Y ya sabemos entonces de que, por lo menos hasta aquí,
eso vale e. Por lo tanto, lo que nos queda aquí sería el logaritmo natural de e elevado al límite de h tendiendo a 0 de 1 sobre x. Pero el h y el x no tienen ninguna relación, así que el límite está de más aquí. O el límite, ¿cierto?, de esta constante, que el x pasa a ser una constante dentro del límite, ¿cierto? Porque lo que está variando es el h. Entonces puedo olvidarme aquí del límite y me queda este 1 sobre x. ¿Ya? El exponente sale del logaritmo natural, o de cualquier logaritmo, ¿cierto? Como multiplicando, y me queda el logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e vale 1. ¿Cierto? El logaritmo de la base, igual que el argumento, vale 1. Así que lo podemos obviar y llegamos finalmente al resultado esperado, que era 1 sobre x. Profe, ¿Sí? no entendí por qué sacó el límite de 1 sobre x. Porque acuérdate que cuando llegábamos al final de esto, ¿cierto? Nos quedaba e elevado al límite de lo que te sobraba en el exponente. ¿Ya? Y si tengo, en este caso, el límite de h tendiendo a 0 de 1 sobre x, el 1 sobre x, nosotros sabemos que es una variable, pues es cierto, aquí, dependiendo del valor de x, va a cambiar el valor de la derivada. Pero aquí estamos calculando el límite cuando h tiende a 0. Y el h, el h es el que se está moviendo a 0, y aquí no tengo nada que ver con el h. Entonces, por eso decimos que vale 1 sobre x. Ya, porque si bien el x es una variable, no es una variable que dependa del h. Entonces lo podríamos llamar como una Ah, ya constante entendí. dentro del límite. ¿Ya? Sí, ahora sí me quedó claro. Gracias, profe. Perfecto. Uf, es un poco enredado, ¿no? Sí. Bueno, todos los límites que tengan que ver con el límite de Euler y su forma, ¿cierto? Son bien enredaditos. Ya. Pero entonces se llega, ¿ya? Y entonces si tenemos que calcular la derivada de una base distinto del logaritmo natural, nos va a quedar lo mismo, solo que va a quedar multiplicado aquí por el logaritmo natural de a. ¿Ya? Que hay multiplicado por el logaritmo natural de a. Ya. Muy bien. Cristóbal. O sea, después cuando se vea derivada, si veo un 1 dividido en x, sería para, o sea, para derivar, no, para integrarlo, perdón, tenía que pensar que eso viene de un logaritmo natural de x, ¿o no? Sí, exactamente. Sí. Sí, vamos a llegar a esa parte igual que es como súper contraintuitivo, porque vamos a estar calculando integrales de funciones polinomiales con exponente negativo igual, pero justo cuando el exponente sea -1 y nos quede el 1 sobre x, hay que hacer otra cosa. Entonces uno queda así como, what, pero si estábamos súper bien calculando integrales hasta que apareció el 1 sobre x. Y claro, logaritmo natural. Ya, muy bien, chiquillos. Calculemos entonces aplicando todo lo que hemos trabajado. Derivar entonces la función 3 a la x por logaritmo en base 9 de x. Uf, ¿cómo tendríamos que hacerlo entonces? Tenemos que mirarlo desde lejos, y lo primero que nos damos cuenta aquí es que tenemos un producto entre dos funciones. Tenemos un producto entre dos funciones. Ya, entonces sería la derivada del primero, aquí está. Entonces 3 a la elevado a x por logaritmo natural de 3. Derivada de la función exponencial 3 a la x. Por la segunda sin derivar. Logaritmo en base 9 de x. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x por el logaritmo natural de la base. ¿Ya?
Y ahí estaría listo el ejercicio. Ahora si nos piden, no sé, pues, factorizar al máximo o simplificar al máximo, podríamos ver que aquí se puede factorizar por 3 a la x. Se puede factorizar por 3 a la x. Y nos queda aquí que el logaritmo en base 9 utilizó la propiedad del cambio de base para dejarlo todo como logaritmo natural. Entonces, en ese caso, le quedó logaritmo en base 9 de x, logaritmo natural de x, dividido logaritmo natural de 9. Ya la propiedad del cambio de base de los logaritmos. Se sacó el 3 a la x, así que nos quedó el resto. Y simplificó aquí el logaritmo natural de 3 con el logaritmo natural de 9. ¿Ya? ¿Y cómo simplificó ahí? Porque el 9 dijo, el 9 es 3 elevado a 2. ¿Cierto? Así que el 2 sale del logaritmo natural y el logaritmo natural de 3 se canceló con el logaritmo natural de 3 y me quedó el 2 acá. Y algo similar hizo aquí también para simplificar o reducir un poco el logaritmo natural de 9. Entonces dijo 3 elevado a 2, el 2 sale y nos quedó ahí un 2. Wow. ¿Sí? ¿Se entendió bien el ejercicio? No, profe, disculpe que entré recién. Y de verdad que tuve que atender una emergencia. Ya, Si no, no lo hubiera hecho. ya. Vamos entonces a hacerlo aquí. Lo vamos a hacer en nuestra pizarrita. Ya nos piden entonces calcular esta derivada, ¿ya? Y uno al principio, si no se acuerda bien de todas las derivadas, porque vamos a ver un montón, tiene en un costado eh, o busca en internet un formulario de derivadas, ¿cierto? Y se las va aprendiendo todas. Ya la derivada de a a la x, que lo simbolizamos también con un tilde, con una comita, ¿cierto? Es a a la x por logaritmo natural de a. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por logaritmo natural de a. Ya, esas son las derivadas que tenemos que aplicar acá entonces. Entonces, si quiero calcular la derivada, lo primero que me doy cuenta es que tengo un producto. Eso es lo primero que me tengo que dar cuenta. Entonces es la derivada del primero, lo voy a escribir así, la derivada del primero por el segundo sin derivar, me quedo como una más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Lo pongo entre paréntesis con una comita para indicar que lo voy a derivar. Ya, la derivada del 3 a la x sería 3 a la x por el logaritmo natural de 3 por el logaritmo en base 9 de x más 3 a la x por la derivada del logaritmo en base 9, que sería 1 sobre x por el logaritmo natural de 9. Y hasta ahí podría estar listo el ejercicio, pero el libro eh, dejó todo en logaritmos naturales. Ya, lo primero es que el 3 a la x se repite, ¿cierto? Así que lo puedo factorizar, lo puedo dejar afuera. Y dentro me quedaría entonces el logaritmo natural de 3 por, y aquí aplico la propiedad del cambio de base. Ya, voy a escribirle aquí también la propiedad del cambio de base. Logaritmo en base a de b es el logaritmo en base c. Vamos a usar un logaritmo en base, cualquier base, pero siempre la misma. Y en el numerador me queda el argumento y en el denominador me queda la base. Claro, la base. ¿Ya? Y yo escojo la base. En este caso escogimos la base natural, ya la base e. Entonces por eso nos quedó aquí el logaritmo natural de x y en el denominador nos quedó el logaritmo natural de 9. Propiedad del cambio de base. Más 1 sobre x por logaritmo natural de 9. ¿Y por qué hizo eso? Porque ahora el logaritmo natural de 3 lo puedo simplificar con el logaritmo natural de 9. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 9, el 9 lo puedo expresar como una potencia de 3 y nos queda que el logaritmo natural de 9 sería 2 por el logaritmo natural de 3. Entonces el logaritmo natural de 3 con el logaritmo natural de 3 se cancela y nos queda logaritmo natural de x dividido por 2. ¿Sí? Logaritmo natural de 9 se simplifica, ¿cierto? Como 2 logaritmo natural de 3.
logaritmo natural de 3 con el del numerador se cancela. Uy, y nos quedó el 2. Y un argumento similar hace que, o el mismo argumento, ¿cierto? Hace que el logaritmo natural de 9 sea 2 y el x que está ahí. Logaritmo natural de 3. ¿Sí? ¿Por ahí sí quedó más clarito? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, otras derivadas. ¿Ya? Cristóbal, levantaste la manito. Profe, esto pertenece como al segundo apunte del curso, ¿cierto? Sí, el capítulo Derivadas. 2. Traté de descargar, o sea, solo me puedo descargar el primer apunte de límite y continuidad y el otro no me, como que no están como en PDF, creo, por lo menos a mí no se me descargan mal. ¿A todos les pasó lo mismo o no? El capítulo 2 de derivadas. Se descarga como... Ah, le Creo, falta el creo, punto. profe, que a mí también me pasa eso, pero cambiando la extensión, por así Sí, decirlo, se me arregla. sí, se descarga sin extensión. Hay que ponerle ahí el punto PDF. Ah, ya. Sí, es lo que está aquí en las carpetas. Sí, a ver, bueno, voy a arreglar entonces el tema del, por lo menos el de derivadas, No creo que los demás punto también, PDF. porque cuando se descarga como carpeta, solo límite y continuidad está como... Claro, mira, le faltaba la extensión. Mm. Gracias, gracias Cristóbal. Súper. Ahí sí. Ya, ahora sí no debería haber problema. Ahora debería aparecer como el punto PDF. Súper, muy bien. Ya. Apliquemos entonces, sigamos aplicando, sigamos complicando un poco más este concepto de las derivadas y tengamos una función un poco más complicada. Esta función no va a aparecer nunca en la vida cotidiana, ¿ya? Pero las funciones complicadas, ¿cierto? Nos ayudan a desarrollar un poco más el cálculo de derivadas y ya cuando nos toque eh, algún modelo, ¿cierto? Alguna función que esté modelando algo de la realidad, vamos a poder derivarlo sin ningún problema, ¿ya? Para eso se enseña entonces estas funciones, ¿cierto? Que parecen un poco más complicadas. Ya, entonces lo vamos a hacer en la pizarrita para ir viendo todos los pasos, no nos saltemos ninguno. Anda. No nos saltemos ningún pasito. Ya, derivar entonces esa función. Entonces me doy cuenta a simple vista, ¿cierto?, de que es una función cociente, ¿cierto? Así que tengo que aplicar la derivada del cociente, la regla del cociente, y en el numerador tengo una multiplicación, así que voy a tener que aplicar la regla del producto, y en el denominador tengo una suma. Así que no tengo problema, puedo derivar sin ningún problema. Entonces, la derivada sería, y lo vamos a escribir lo más paso a paso posible. La derivada del numerador, y lo voy a escribir así, voy a escribir el numerador, le calculamos su derivada por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Ya. Y ahora empezamos a calcular derivadas. Aquí arriba tengo la derivada del producto. ¿Ya? Lo voy a hacer a un costado para poner ahí, aquí solamente la respuesta. ¿Ya? ¿Cómo sería la derivada del producto entre estas dos funciones? Sería la derivada del primero, 2 elevado a x por el logaritmo natural de 2, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que sería 1 sobre x. O sea, me queda dividido por x. ¿Ya? Entonces, eso es lo que escribo acá. Sería 2 a la x por el logaritmo natural de 2
por el logaritmo natural de x más 2 a la x dividido por x. Por e a la x más logaritmo natural de x menos, nos quedaría aquí 2 a la x por el logaritmo natural de x por la derivada de esta suma. ¿Ya? Y sabemos que eso es la suma de las derivadas. Entonces, puedo calcular cada derivada y después sumarlo. La derivada de e a la x, el mismo e a la x, más la derivada del logaritmo natural, sería 1 sobre x. Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Ya, y con eso termina la derivada. ¿Ya? En algún momento vamos a tener que simplificar un poco, tratar de reducir un poco lo que nos queda de la derivada. ¿Ya? Pero cuando lleguemos a ese punto nos vamos a preocupar. En este caso se ve súper complicado simplificar algo, pues, así que no tendríamos mucho margen ahí. Sí, no, esto está imposible de simplificar, de tratar de factorizar algo. Está difícil. Entonces lo tenemos que multiplicar nomás, así duro. Claro, sí. Multiplicar, claro, todo con todo y ver si es que se simplifica algo. Sí, está difícil. Así que no nos vamos a preocupar por ese tema. Ya más adelante vamos a ver qué pasa cuando se simplifica. De hecho, aquí multiplicó todo. O factorizó. Profe, Ya, ¿puedo volver un poco? pero en fin. Sí. ¿Ya? No sé si estaba escribiendo, tomando fotito. Ahí sí. Ya. Muy bien. Ya. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Ya. Esto en cuanto a las primeras funciones trascendentales, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas. Ya estas también son derivables en todo su dominio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la proposición. Las derivadas del seno, el coseno, la tangente, la secante, la cotangente y la cosecante. ¿Ya? 6 derivadas, cada una para una razón trigonométrica. Dice que la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es secante cuadrado, ¿cierto? 1 partido en coseno cuadrado. La derivada de la secante es secante por tangente, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Ya, y estos chiquillos hay que aprendérselo. Ya, no hay otra manera. Chan. Así nomás. ¿Ya? Pero también las derivadas del seno y del coseno tienen también un sentido. ¿Ya? Así que voy a tratar de hacerle la máxima justicia a lo que significa la parte geométrica, ¿cierto? Del seno y el coseno. Ya, entonces tenemos aquí nuestro plano cartesiano, nuestra circunferencia unitaria. Vamos a hacerlo solamente en el primer cuadrante, después se extiende esto a los 4 cuadrantes. ¿Ya? Entonces supongamos que tenemos aquí un ángulo X. ¿Ya? Y lo que quiero ver es qué es lo que pasa con el seno a medida que yo cambio este pedacito. ¿Cierto? Entonces, de lo que hemos visto de trigonometría, la altura me está marcando el seno y el X o la horizontal me está marcando el coseno. ¿Cierto? Entonces la idea es preguntarnos qué pasa cuando el X aumenta un poquito, el ángulo aumenta un poquito. ¿Cierto? Entonces sería algo así. Y este pequeño cambio es lo que nosotros llamamos el dx. ¿Ya? Y este pequeño cambio, yo puedo formar aquí también un triángulo, algo así, ¿cierto? Lo formo para el otro lado.
puedo formar aquí un triángulo, ¿cierto? Y a medida que yo le haga mucho zoom, si bien esto es una circunferencia, ¿cierto? Al hacerle mucho zoom y al ser el ángulo cada vez más pequeño, podríamos decir que esto ya forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? A ver si lo puedo dibujar de mejor manera. Algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir de ese triángulo con respecto al triángulo grande que tenemos acá? ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Que si es un triángulo rectángulo, este ángulo de aquí vale X. Por similitud o por semejanza de triángulos. ¿Sí? Espero no equivocarme. ¿Cierto? ¿Son rectas paralelas? No, pues nada que ver. Precisamente lo contrario. Todo lo contrario. El que es el ángulo X es el de arriba. Este ángulo es el ángulo X. Ya. ¿Cómo por lo de la Z? Ah, claro. Sí. Sí. Este ángulo aquí es el X, ¿cierto? Y este ángulo acá debería ser 90 menos X. ¿Cierto? Entonces, este ángulo de acá arriba también debería ser 90 menos X. Y por lo tanto, el ángulo de arriba es el que vale X. Ya, vamos a utilizar solamente la notación importante. Ya, ahí sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambia el seno? ¿Cierto? ¿Cómo cambia el seno a medida que vamos tomando este pequeño pasito en el X? O sea, ¿cuánto cambia la altura? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cuánto cambia la altura? Entonces, esta altura cambia según este valor. ¿Ya? Y si lo vemos, si corremos el triángulo, ¿cierto? Si lo hacemos girar, nos va a marcar o va a ser semejante a este mismo triángulo grande que tenemos acá. Y en ese triángulo grande, el ángulo o la medida que está con el ángulo X es el coseno. ¿Ya? Entonces, esta medida de acá es coseno de X. Pero esta está siendo como escalada por el de X. ¿Ya? Y por lo tanto, esta medida sería la otra. Esta medida aquí es el seno de X, escalado por el de X. Entonces, ¿cuánto cambia el seno? ¿Cuánto es el d del seno? ¿Cuánto varía? La altura varía entonces este pedacito de acá, el coseno de X por dx. Y de ahí entonces nace ese concepto, la derivada del seno es coseno. ¿Sí? Pero no es que la altura de la circunferencia era el seno. Sí, aquí está. ¿Por qué aquí es al revés? ¿Por qué es que es al revés? Porque el ángulo está al revés. Fíjate que acá el triángulo grande, ¿cierto? Aquí está con el ángulo X, tiene altura seno y desplazamiento coseno, ¿cierto? El desplazamiento horizontal. La vertical es el seno y el horizontal es el coseno. Pero cuando agrandamos un poquito el ángulo, este ángulo de X, ahora el ángulo X no está respecto al horizontal, sino que ahora está respecto al vertical. Entonces es como que el triángulo se giró y quedó como acostadito. ¿Ya? No puedo hacer la animación acá, ¿cierto? Pero es como que este vértice de acá, el que quedó acá. ¿Ya? Este vértice de acá se corrió para acá. Y por eso me quedan como los triángulos semejantes. ¿Sí? Es como que este triángulo grande lo achicaste y lo rotaste y quedó ahí arriba.
Por eso quedan como al revés las razones trigonométricas. Entonces son proporcionales. Son proporcionales, claro. Semejantes, le llamamos triángulos semejantes. ¿Sí? Entonces, este cambio en el seno tiene la medida del coseno de x, escalado por el de x. Entonces, trasladando este de x, ¿cierto? Si está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, nos queda la derivada del seno. Que la derivada del seno es coseno. ¿Ya? Y lo otro que es, que por qué sería negativo el cambio del coseno. Y aquí vemos, el coseno ahora no está aumentando, ¿cierto? No está aumentando su medida, sino que está disminuyendo. Entonces, por eso el cambio en el coseno es negativo. ¿Ya? ¿Y cuánto disminuye el coseno? Disminuye en razón del seno de x de x. Entonces, por eso lo llamamos negativo. El cambio del coseno es el seno de x, pero en negativo. ¿Ya? Y haciendo lo mismo, dividiendo por este de x, llegamos a la formulita de la derivada del coseno. ¿Sí? Derivada del seno, entonces coseno, derivada del coseno menos seno. Y aquí lo demuestra, ¿cierto? Utilizando las fórmulas o la definición de derivada con el límite, pero la idea intuitiva de esta parte geométrica es la que me gusta más. ¿Sí? Esta es la intuición que me gusta más. ¿Ya? Profe, ¿Sí? y en ese triángulo, ¿dónde está el ángulo de X? Aquí el ángulo de X sería eh, como una pequeña ampliación del X. Entonces no se ve acá como reflejado en el triángulo. Sí, porque al final lo único que está haciendo el de X es como generar este otro triángulo. No depende mucho del de X. ¿Sí? Ah, es como insignificante. Claro, sino que lo que está haciendo este de X es cuánto estoy escalando, cuánto estoy achicando o agrandando este triángulo que está acá, ¿cierto? Porque si el de X fuera más grande, el triángulo tendría exactamente la misma forma, solo que sería un poco más grande, ¿sí? Tienen la misma forma. Entonces, en las medidas de los ángulos no se ve, ¿sí? Pero sí está en la medida de los lados, ¿cierto? El lado de esta Pero, medida. por, por ejemplo, en el ángulo chiquitito, el X, ¿está camuflado el de X o no? No, pues, porque el ángulo X, la medida del ángulo no cambia, ¿cierto? Por eso decimos que son triángulos semejantes, ¿cierto? Porque independiente del tamaño, los ángulos siguen siendo los mismos. Por ejemplo, si este ángulo fuera de 30 grados y tengo un triángulo más chiquitito, si es que tienen la misma forma, este ángulo sigue siendo de 30 grados, ¿cierto? No cambia la forma, sino que lo único que está cambiando es el tamaño. La forma sigue siendo toda la misma, por eso el ángulo X es el mismo ángulo X que está acá arriba. ¿Ya? El ángulo X que está aquí en el triángulo grande tiene la misma medida que el ángulo X que está acá abajo. Y este de X lo único que está haciendo es como marcarme el factor de escala de cuánto se achicó el triángulo. ¿Ya? Si el de X es más grande, el triángulo me queda más grande. Si el de X es más chiquitito, me queda un triángulo más chiquitito. ¿Ya? Ahí aparece el de X. Entonces, el de X aparece como el factor de escala. ¿Cuánto se multiplicó la medida del triángulo? ¿Ya? ¿Cierto? Por ejemplo, si esta medida fuera de 1 y el triángulo es más chiquitito, lo multiplicamos 1 por dx.
¿sí? Entonces, si el de x es menor a 1, ¿cierto? El triángulo se achica. Si el de x es mayor a 1, el triángulo se agranda. ¿Ya? No sé si por ahí quedó más clarito. ¿Y el de X puede ser negativo? Sí, el de x puede ser negativo. Y en ese caso se reemplaza aquí, ¿cierto? Por menos de x. Y el coseno de x también me quedaría negativo, entonces se simplifica. Entonces, por lo general, siempre se toma como el de x positivo. Sin pérdida de generalidad, se dice que el de x es positivo. Ya porque es un pequeño aumento en el x. Por eso se le habla como de positivo. Y se trabaja así en general también. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, ¿cómo quedamos hasta ahí? ¿Se entendió bien? Por lo menos las dos primeras formulitas de la derivada del seno y el coseno. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Más o menos. Nada. Un poquito Más o menos. nomás. Sí, Más o profe. menos. Ya. Entonces, para ver si es que se entendió bien, vamos a demostrar la de la tangente. Ya vamos a demostrar que la derivada de la tangente es secante cuadrado, aplicando las derivadas conocidas y sabiendo que la tangente es seno partido en coseno. Ya, vamos entonces a derivar tangente de x. Tangente de x sabemos que es seno partido en coseno. Entonces lo podríamos escribir como seno de x partido en coseno de x y calculamos la derivada de eso. Nos queda la derivada del cociente entonces. Ya, nos armamos de valor y lo hacemos. Seno de x derivado por el coseno de x menos el seno de x por la derivada del coseno de x. Todo eso dividido en coseno cuadrado. Ya, la derivada del seno es coseno, ¿cierto? Y coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos seno por la derivada del coseno en menos seno. Me va a quedar más. Seno por seno, seno cuadrado. Y todo eso dividido en coseno de x cuadrado. Oh, ahí tenemos coseno cuadrado más seno cuadrado. Fantástico, ¿cierto? Se Porque eso parece vale a Euler. 1. ¿A Euler? Sí, le falta el elevado a 1 partido infinito. Claro, sí. Sí. Y nos queda 1 entonces partido en coseno cuadrado de x. Y como para escribirlo de manera más sencilla, se utiliza, ¿cierto? La inversa del coseno, que es o el recíproco del coseno, que es la secante, ¿cierto? Y se escribe esto como secante cuadrado. Profe, ¿Sí? ¿y por qué queda coseno cuadrado de x en vez de coseno cuadrado de x cuadrado? Porque es distinto, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos coseno de x cuadrado, no es lo mismo que coseno cuadrado de x, ¿ya? Y lo que quisimos acá, ¿cierto? Fue poner coseno de x por coseno de x. Y coseno de x por coseno de x me da coseno cuadrado. Si hubiese sido, por ejemplo, coseno de x por x dentro del argumento del coseno, ahí nos quedaría coseno de x y el x cuadrado. ¿Sí? Son cosas distintas. Pero no entiendo por qué usted arriba escribió coseno de x Ah, todo, sí, todo al cuadrado. sí, sí. Eso sí es lo mismo. Sí, eso sí es lo mismo. Coseno de x al cuadrado, como con paréntesis, es lo mismo que coseno cuadrado de x. Eso sí es lo mismo. Oh, pero yo tengo que volver a álgebra porque no entiendo por qué la x queda el grado 1. ¿Por qué? Porque aquí hay que entender, ¿cierto?, de que no es que el coseno esté multiplicando el x, ¿cierto? Sino que el x es parte del argumento del coseno, ¿ya? Así que no es como que esté
distribuyendo la potencia 2 en el coseno y en el x, sino que aquí tengo una cosa, que es el coseno de x. Ya no es que el cos esté multiplicando. Entonces, coseno de x es una sola cosa. Entonces, lo que me queda al cuadrado es el coseno. ¿Ya? Me queda fuera o lo que se está multiplicando es el argumento. O sea, la razón. ¿Ya? Por eso acá mostrar como la diferencia, ¿cierto? Coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. O también se puede escribir como coseno de x en paréntesis al cuadrado. ¿Ya? Pero si se está multiplicando el argumento, el coseno de x por x, me queda coseno de x cuadrado. ¿Ya? Entonces sí, esto es lo mismo. Y es por un tema de notación solamente. ¿Ya? Es solamente por un tema de notación. Profe, ¿Ya? ¿Sí? y ese derivada de la tangente de x, ¿cómo se puede ver en el gráfico que hizo usted ahí, Buena a la pregunta. izquierda? Buena pregunta. Es que la tangente también es más difícil de ver, po, ¿ya? Porque la tangente es la medida de la pendiente, ¿cierto? Esa sería la tangente, la división entre el seno y el coseno. Entonces, ¿cómo veo aquí gráficamente cuánto se mueve? No, es más difícil de ver, ¿ya? Porque también es difícil de ver la tangente en el gráfico. Ya, si lo intentamos de ver, O sea, es como lo que se agranda el palo, la circunferencia, eh, el radio, ¿o no? No hay que ver. eh, puede ser, pero no en realidad. Ya, porque la tangente lo voy a ver de la siguiente manera. Ya supongamos que aquí está el ángulo X. La tangente es, como lo dice su nombre, ¿cierto? Es la medida de la tangente hasta el eje X. Ya, si lo tratamos de visualizar, esa es la medida de la tangente. Pero ¿Ya? es lo mismo, ese palo es lo mismo que el palo de la derecha, ¿no? Es como un triángulo isósceles. No necesariamente, no Porque no. necesariamente. Porque claro, va a ser igual si es que el ángulo es 45. ¿Ya? Pero si yo hubiese tomado otro X, por ejemplo este, la, la recta tangente se va casi al infinito. ¿Cachai? No, Ah, tiene razón. no me ocupo acá en el tema. Ya, entonces si agrando un poco, aquí, ¿cierto? Nos quedaría un dx y trato de hacer lo mismo. No, es más difícil de visualizar. ¿Ya? Y la idea es ver cuánto creció esta tangente. No, está difícil de ver. Está, está más complicado de visualizar. El seno y el coseno es más fácil de visualizarlo. ¿Cristóbal? En la última parte de la demostración de la derivada de la tangente, eso de que la secante el cuadrado de x, justo ahí no puse atención, de donde pasa 1 dividido en coseno cuadrado de x, Ya. igual a secante cuadrado de x. Que la secante no estoy muy familiarizado con ella, así que no sé si es parte de un... Sí. La secante se define como el recíproco del coseno. Mm, Entonces son como funciones recíprocas. ¿Ya? Entonces, si el coseno está en el numerador, la secante está en el denominador. Y al revés también funciona. La secante es 1 partido en coseno. y las secantes, ¿cómo se saca a partir de hipotenusa y cateto? Sería como hipotenusa partido en cateto adyacente. Ah, ya, al revés. Claro, ¿cierto? El coseno es Mm. cateto adyacente partido en hipotenusa, la Para que, secante al revés. porque claro, da 1 siendo multiplicado. Claro, exactamente. Sí, las funciones Oh, recíprocas. profe, me quedo con una duda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la secante con el arco secante?
que son inversas, por cierto, si yo tengo, por ejemplo, que la secante de un ángulo, por ejemplo, la secante de, por inventarte alguno de pitercio, no, mentira. Sí, de pitercio sería, bueno, el coseno de pitercio, coseno de 60 sería 1, un medio, entonces la secante sería 2 dividido por 1, nos quedaría 2. Entonces lo que hace el arco secante sería la función inversa, ¿cierto? Sería arco secante de 2 es pitercio. Sí, funciona igual que el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, arco secante. Funcionan todas de manera similar. ¿Le puedo hacer una pregunta, profe? ¿Sí? Visual, o sea, no que usted lo dibuje, porque seguramente es difícil, pero visualmente, ¿cómo sería un arco secante a un secante? Ya. Bueno, ahí entramos en otro tema, ¿eh? Pero pues, yo creo que alguien ya lo hizo, visualizando las razones trigonométricas en la circunferencia. Mira, ahí está. Ahí está lo mismo del seno del coseno, ¿cierto? A ver, no, aquí. No, estamos haciendo algo nada que ver. Ya, pero la secante también tiene su visualización acá. Eh, es difícil de ver también, pues no. ¿Cómo? No se me ocurre cómo hacerlo. ¿Ya? Pero eh, la secante y en este caso el arco secante son funciones inversas. Ya el seno con el arco seno también son funciones inversas y eso es otra visualización también. ¿Ya? La función, por ejemplo, si yo quiero graficar seno de x, no me va a graficar una circunferencia. Lo que me grafica es como una onda. ¿Cierto? Me grafica como una onda. No, el seno parte en cero. ¿Sí? Entonces, lo que hace la función inversa gráficamente es rotar este gráfico. Esta es la función seno. Lo que hace la función inversa es rotar este gráfico respecto a una recta aquí. Y nos quedaría como algo así. Bueno, no quedó tan bonito como esperaba. Ya, pero hace algo más o menos así. Esa sería como la relación entre el seno y el arcoseno. Esta sería la función seno y esta sería la función arcoseno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el seno de este ángulo, el seno de pi, este ángulo pi me da 0. Entonces, este sería aquí, el seno de pi vale 0. Y ese mismo punto también tiene su relación acá. ¿Ya? Y en ese caso sería el arco seno de 0, ¿cierto? Si es que en el X ahora pongo el 0, me da una altura de pi. Esa es como su relación. Ya, pero nuevamente no nos fuimos del tema. ¿Ya? Vamos a, vamos a ver más adelante también, yo creo que algún repasito de función inversa, porque vamos a trabajar también con eso. Ya, muy bien. Ya, continuamos entonces. Y las otras derivadas de la secante, cotangente y la cosecante se pueden calcular de igual manera. Ya secante, ya dijimos que era 1 partido por coseno, así que utilizamos la regla del cociente para calcular esa derivada. ¿Ya? Pero de todas maneras hay que aprendérselas. ¿Ya? Entonces aquí están las demostraciones, ya dijimos que no nos íbamos a Profe, preocupar me de quedo la con una demostración. duda. ¿Sí? Cuando uno saca las derivadas como de una razón trigonométrica, ¿depende en qué cuadrante estén o no hay que ver? Muy buena consulta. Sí, pero no dependen del cuadrante. Aquí lo que nosotros hicimos fue un ejemplo geométrico, sí es cierto, y aquí funcionaba todo súper bien, pero claro, si nos trasladamos a cualquier cuadrante, funciona de igual manera. Sí, no importa en qué cuadrante esté el X. Ah, ya. Gracias, Sí, profe. muy buena consulta. Ya,
Entonces, practicamos derivadas calculando la derivada de secante de x sobre 1 más tangente de x. Ya, nos armamos de valor y calculamos la derivada del cociente, ¿cierto? Tenemos una fracción, si aplicamos la regla del cociente. La derivada del numerador, derivada de la secante, podríamos volver atrás, ¿cierto? La derivada de la secante, secante por tangente. Por el denominador sin derivar, 1 más tangente. Menos el numerador sin derivar, secante, por la derivada del denominador. Ya, vamos a escribir eso, porque aquí como que apareció de la nada, ¿cierto? Aquí está simplificado secante de x por la derivada de 1 más tangente de x. La derivada de 1 más tangente. Entonces sería secante de x por la derivada de 1 más tangente, derivada de 1 es 0, derivada de la tangente secante cuadrado. Y secante por secante cuadrado nos queda secante cubo. Secante cubo de ¿Usted se la x. sabe de memoria? Sí, pues si uno lo enseña también, uno te lo termina aprendiendo de memoria. ¿Ya? Entonces, este secante cubo, ¿cierto? Está resumiendo estos pasos que escribimos acá. Ya, ¿qué es lo que hizo después aquí el libro? Bueno, pues dividió en el denominador al cuadrado, ¿cierto? 1 más tangente al cuadrado. Multiplicó como para poder simplificar algo, pero yo creo que hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Y después vienen algunos ejercicios, pueden hacer los ejercicios que están aquí en el libro, o podrían también hacer ejercicios de la guía que les voy a subir. Y aquí hay varios ejercicios también de eso. Combinaciones aquí entre polinomiales y trigonométricas, o sea, entre exponencial y trigonométrica. Un montón aquí de ejercicios. ¿Ya? ¿Les parece que terminamos con alguno de estos ejercicios? ¿Cuál les parece aquí que estaría como más complicado? Bueno, el C o el G. Sí. Ya, el C. Ya, hagamos el C entonces. Calculemos esta derivada. Profe, pero sinceramente, ¿cuál es de esos el más difícil? Es que al final las derivadas, como por complejidad, son bien mecánicas, ¿ya? A menos que te pidan simplificar después, donde habría que hacer algún arreglo algebraico. Las derivadas son bien mecánicas, ¿ya? Aprendiéndose bien la mecánica no debería complicar calcular las derivadas. Sí hay algunas que son más largas que otras, ¿ya? Por ejemplo, el ejercicio D se ve largo, porque tengo un producto de 3 funciones. Entonces tengo que aplicar 2 veces la regla del producto. Pero el C está bien aquí como para practicar. Ya no me quedó tan limpio el corte. Ya. Quiero calcular entonces la derivada de f de x. Tengo una suma, así que sé que tiene que ser la derivada del primero más la derivada del segundo. Ya. Para la derivada del primero tengo que aplicar la regla del producto. Entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Profe, ¿Sí? ¿no se puede hacer la derivada del producto de Euler elevado a x por la cotangente de x primero? ¿O tiene que ser la suma? Eh, Eso fue lo que hicimos, ¿no? Sí, calculamos aquí las Claro. derivadas de la primera parte y después se le Lo suma. siento, Sí, está mi bien, está internet está bien. un poco lento. No, Siento. no te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Y aquí en la derivada de la segunda parte podríamos hacer un pequeño truco,
ya para que nos quede un poco más sencillo. Como hay una constante aquí en el numerador, puedo escribirlo como seno de x más logaritmo natural de x elevado a menos 1. ¿Ya? Y de esa manera no tengo que aplicar la regla del cociente, pues ya ocupo la regla de la potencia. Ya. Empezamos a derivar entonces. La derivada de e a la x es e a la x por cotangente de x más e a la x por la derivada de la cotangente. Entonces hacemos memoria, buscamos en el apunte cuál era la derivada de la cotangente, y la derivada de la cotangente era menos cosecante cuadrado. Entonces cambiamos el más por el menos y nos queda aquí un cosecante cuadrado. Y el cosecante es el recíproco del seno, ¿cierto? Cosecante es 1 partido por seno. Ya. Y aquí, en el seno de x más logaritmo natural de x elevado a menos 1, la derivada, tengo que derivar la potencia, me va a quedar menos 1. Ah, pero por eso no lo hemos visto. Ya, sí, no sirve hacerlo así. Me estaba adelantando una regla. Ya. Entonces sí, tenemos que aplicar la regla del cociente. La regla del cociente me decía la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Ya? Uno después con la práctica no se preocupa de ir escribiendo cada paso, sino que ya deriva nomás. ¿Ya? Pero como estamos aquí empezando, le estamos escribiendo aquí el paso a paso. ¿Ya? Derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido en el denominador al cuadrado. Ya, ¿qué es lo que pasa aquí cuando intentamos derivar? Derivada de 1, derivada de una constante 0. Así que todo esto aquí se nos cancela. Así que nos queda un menos dando vuelta. Derivada de seno es coseno. Derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Y todo eso dividido entonces en seno de x más logaritmo natural de x al cuadrado. Ya está derivado. Tuturut. ¿Sí? Entonces, siguiendo las reglas, siguiendo el paso a paso, no deberíamos tener problemas. ¿Ya? Hay que aprenderse las mecánicas de la derivación, ¿cierto? La derivada del producto, del cociente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Igual, antes, cuando derivaba así, no hacía eso de poner las comillas Ujú. antes de derivar, tipo como el de x por cotangente de x y todo eso en una paréntesis, así como marcando una sola función. Poner Claro. la comilla así de que esto se va a derivar. Eso no lo hacía y ahora lo encuentro bastante útil como para ver los pasos así, qué voy a hacer después, así, porque después es mucho más confuso y creo que después había como una regla de la cadena o algo así que era muy, también un poco Sí, enredada. sí. Vamos a ver también la regla de la cadena. Ya. ¿Vamos bien, chiquillos, entonces? Sí, se va entendiendo bien. ¿Ya? Después, entonces, viene, pero precisamente viene justo ahora el tema de la regla de la cadena, pues, ya la derivada de una función compuesta. ¿Sí? Viene después, la próxima semana. Ya, muy bien, chiquillos. Sí, voy a subir la guía con las respuestas. Tengo que armarlo, actualizar un par de cositas y las subo inmediatamente. Ya, muy bien. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate final de todo lo que hemos visto hoy día? Fue harto, ¿ah? Harto, harto. Así nos quedan 3 minutos. Sí, cierto.
Sí, nos quedan 3 minutitos. ¿Ya? ¿No hay más consultas entonces? Vuelvan a revisar, echar el apunte, chiquillos, ahora que sí se puede descargar bien. Revísenlo otra vez, vean los detalles. No se preocupen tanto del tema de las demostraciones, porque al final no les voy a preguntar por demostraciones, sino que más aplicaciones, ¿cierto? Entonces, vean las reglas, apréndense las reglas, los teoremas, los corolarios, estas, estas tablitas, ¿cierto? Que ustedes pueden encontrar en internet, incluso más bonitas, ¿cierto? Como este formulario de derivadas. ¿Ya? Así que sí, súper, súper bien. ¿Ya? Lo dejamos hasta aquí entonces. Nos encontraremos mañana con los que vayan a tutoría y el día lunes entonces continuamos con la materia. Se nos viene ahora la regla de la cadena, famosísima regla de la cadena, derivadas de funciones inversas. Vamos a aprender un poco también de funciones paramétricas. ¿Ya? Así que se nos viene bueno, se nos viene bien bueno el curso. Ya, muy bien. Ya, chiquillos, que les vaya bonito. Nos encontramos el día lunes. Gracias, profe. Chau, chau. No, profe. Bye, bye. Chau.